Nos encontramos una persona que hace tiempo es motivo de alegría. Miguel, muy buenos días. Un gusto de tenerlo acá después de mucho tiempo. Bienvenido, por favor. Es un gusto, de verdad. La verdad es que es una gran satisfacción estar nuevamente en tu programa. Muy buenos días a Un poquito más arriba, por favor. Muy buenos días a toda tu audiencia y bueno, contento de estar acá, de verte nuevamente y de verte bien además, así que... Lo mismo decimos, bueno, los años, pero bueno, lo cierto es que amerita siempre tocar este tema porque el tema económico, el tema social, siempre ¿no? Amerita un análisis, ver cuál es la visión que tiene un exdiputado en lo que se refiere justamente a este tema. Bueno, Ronald, estamos viviendo en Bolivia especialmente una crisis política, una crisis moral, una crisis ética. Y bueno, eso pues también amerita que nosotros tengamos que plantearlo ante la sociedad con una opinión política personal a veces. Uno tiene que ponerse del lado de la verdad, del lado de las cosas que realmente tienen que criticarse a veces, elogiarse en otras oportunidades, pero al final tenemos la responsabilidad de tener a la población informada. En Bolivia estamos con esta situación de conflicto político del gobierno con su propio partido, una oposición desarticulada que todavía no ha encontrado un rumbo ideológico. No hay oposición, muchos dicen. Que no hay, digamos, una doctrina clara que tenga una alianza, porque al final en Bolivia esta descomposición, digamos, de partidos políticos ha generado alianzas, agrupaciones ciudadanas, que al final se forman al calor de los intereses muchas veces y que no le hacen ningún favor a Bolivia, ¿no? Todos estamos enfrascados en a ver cómo derrocamos a un gobierno o como lo está haciendo, por ejemplo, un opositor fuerte como es don Evo Morales, un opositor fuerte a su propio presidente. Entonces estamos enfrascados en esto y es necesario que empecemos a hablar de una forma mucho más madura en Bolivia. ¿Esto tiene consecuencias? Sí, por supuesto. ¿Por qué? Cuando hay un problema político, cuando hay una crisis política, Ronald, se va desprendiendo a generar otras crisis inferiores como la económica, y la económica tiene que ver con la crisis social y por lo tanto el descuido que tiene, digamos, un gobierno porque se distrae demasiado en querer sostener el poder. Porque aquí hay quien sustenta el poder y quien se opone al poder. Y el que está con el poder busca la manera como sostener el poder, ¿no? Busca la sostenibilidad. Y eso hace que haya una distracción tremenda. El gobierno podía estar mucho más cómodo trabajando porque tiene una representación parlamentaria muy importante, pero sin embargo está dividida, ¿no? Los que son del lado de Evo Morales, que ya son electos, y los que son del señor Arce, que también son electos. Entonces, tenemos prácticamente un Congreso dividido en tres, con la oposición, que tiene que ver, creemos, y tiene que ver comunidad ciudadana. Exacto. Y por lo tanto, eso, digamos, está generando un clima político en Bolivia que al final está perjudicado. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias? Las consecuencias pueden ser de que estén trabajando con la mentira, porque eso es muy importante considerar. La mentira es un factor que manipula la mente de la gente y te hace creer que estás bien, así tengas hambre. Entonces, la crisis política es una crisis latente. Latente, te digo, es cuando el ciudadano la siente. Pero le dicen, por otro lado, de que la situación está perfecta. No nos preocupemos. De que no, estamos creciendo económicamente, 4.5, que el Producto Interno Bruto está creciendo, pero en el fondo hay un problema que nos viene y que es mejor la responsabilidad que tiene que tener la administración, el administrador del Estado, de decirte prepárate porque nos vamos a venir con una ola de crisis que vamos a tener que aguantarnos todos, ¿no? Inclusive, entrando ya al tema de los indicadores económicos, ¿no? A nivel internacional, por ejemplo, nuestras reservas, una de las más bajas del mundo. Y ya ahí, no sé, bueno, ¿cómo podemos
Entonces, aparte, Mira, que no se puede comprender, digamos. claro, yo te podía hablar y mucha gente, digamos, por eso te digo mucha responsabilidad con el televidente, porque muchas veces van a decir, bueno, obviamente se va a encontrar contra el gobierno por ser opositor, pero en este momento creo que hay que colocarse en la línea de la verdad, ¿no? Y tenemos problemas económicos fruto justamente, Ronald, de haber bajado nuestras reservas. Nuestras reservas económicas que subieron entre el 2013, 2014, 2015, que estaban en 15.000 millones de dólares. Teníamos un Producto Interno Bruto, Ronald, de más de 35.000 millones de dólares. Entonces sería irresponsable de mi parte no tener que hablar sobre este tema cuando nuestras reservas han bajado de 15.000 a 3.000 millones de dólares. Y solamente en efectivo tenemos 600 millones de dólares. Por otro lado, el Producto Interno Bruto ha bajado sustancialmente porque la producción ha caído de gas, ¿no? Porque era el sustento. Ahora se está apostando al litio. Tenemos que apostar a la diversificación económica, Ronald. La verdad que Bolivia no solamente tiene gas, Bolivia tiene litio, Bolivia tiene castaña, Bolivia tiene la goma, Bolivia tiene la ganadería, Bolivia tiene la metalurgia, o sea, Bolivia es diverso geográficamente y tiene unas riquezas inmensas. Entonces, mira vos, yo he sido diputado en una anterior gestiones y hemos visto pasar más de 184 contratos de préstamo con un valor de 13.000 millones de dólares, por decirte algo. Ya. Entonces, se supone que, bueno, tenés un ingreso bruto de 35.000 millones de dólares, obviamente tenés capacidad de endeudarte hasta el 40%. Entonces, vos le decís a los organismos bilaterales, bueno, mi Producto Interno Bruto, o sea, lo que gano bruto, son 35.000 millones de dólares y por lo tanto quisiera que me prestes 27.000 o 25.000 millones de dólares. Ahorita Bolivia tiene una deuda fuerte de más de 16.000 millones de dólares de forma externa, interna tiene más de 7.000 millones de dólares. Ahora bien, hay algo que también llama la atención. A pesar de todo lo que acaba de mencionar, de la reserva y todo eso, pero sin embargo, en relación a otros países, la economía de nuestro país está mucho mejor. Mucho mejor en términos de inflación. A esa parte quería llegar. Claro, por la inflación. Si vamos a hablar de inflación, hablamos de Argentina, está no, ese país, ¿no es cierto? Los otros países, Ronald, están caídos en el tema de inflación. O sea, el poder adquisitivo de su plata de cada país se está cayendo, o sea, cada vez vale menos. Y nosotros en Bolivia tenemos la mejor inflación, la inflación más baja del mundo. Exacto. Pero esto tiene sus consecuencias que a veces se torna insostenible. ¿Cuál serían? ¿Por qué Bolivia tiene una inflación baja? Porque nosotros subsidiamos el combustible que va a generar la capacidad productiva del Estado. El combustible, el diésel, es el que nos permite que el transporte no suba, ¿no? Pero si nosotros nos pusiéramos como otros países a nivel de precio internacional del cambiaría la situación. La situación cambia. Pero ¿cuál es el peligro? El peligro es que va subiendo el combustible a nivel internacional. Ahorita está el diésel a razón de 8 bolivianos el litro. Quiere decir que Bolivia lo compra a 8 bolivianos y nos los vende a los bolivianos a 3.72. Entonces, ¿cuánto pierde Bolivia? ¿Entendés? O sea, vos vas a comprar el diésel en este momento en 3.72, pero el resto te lo paga el Estado. Y el Estado tiene que buscar plata, Ronald, para poder subsidiarte. ¿Cuánto subsidia Bolivia? Estamos llegando casi a los 2.000 millones de dólares. Entonces, para sostener esto de tener el combustible barato y que no nos genere una inflación, esto también nos significa gasto. Y el Estado tiene que buscar de todas maneras para pagar ese combustible. Y para pagar ese combustible hay que generar mucha plata. En este momento, con la caída de la producción gasífera
y la caída del precio también, ahora ya no generamos los 6.000 millones de dólares que generábamos antes, Ronald. ¿Por qué? Antes generábamos 6.000 millones de dólares y sacábamos 1.300 millones de dólares para subsidiar el combustible. No había problema. Claro, hoy en día la venta nos reporta 3.000 millones de dólares por venta de gas y resulta que de esos 3.000 tenemos que sacar 2.000 millones para subsidiar. Entonces cada vez se achican nuestras posibilidades de inversión pública, pero sostenemos nuestra inflación. Y por otro lado, tenemos una medida de cambio estable, o sea que el dólar no ha subido, pero el hecho de que bajen tu reserva, pones en riesgo el valor que tiene el dólar en relación al boliviano. Cuando ya no tengas dólares, esto te va a generar un problema porque va a haber como el dólar fluctúa de acuerdo a la oferta y la demanda, entonces cuando el Banco Central no tenga dólares, inmediatamente el mercado se dispara porque esa es la especulación. Ahora, inclusive, salió en medios nacionales, a nivel nacional, de que justamente el tema del dólar, ¿no? Va a tener consecuencias a aquella persona que esté manipulando estos datos falsos. Ahí el tema ese, porque hay mucha especulación en cuanto a lo que es el dólar hoy por hoy. ¿Por qué hay especulación, Ronald? Porque cuando vos no tenés para ofertar dólares, ¿entendés? Cuando el Banco Central no tenga para ofertar dólares, entonces va a venir la especulación. ¿Cómo la frenar la especulación? Porque el dólar funciona así, es cuestión de oferta y demanda. El Banco Central pone al mercado 600 millones de dólares a razón de 6.86 y nadie más puede competir con el banco. Pero fíjate vos que el banco no tenga los dólares para poder ofertar al mercado, entonces se dispara a quienes tienen dólares, porque en Bolivia mucha gente tiene guardados sus dólares y cuando lo saque al mercado lo va a vender a 8, lo va a vender a 8.50 y se va a disparar el dólar y ahí viene el problema de la inflación. ¿Entendés? Ahí vamos a saber realmente cómo vive los otros países. Por eso se está tratando de cuidar justamente el tema del dólar. Hay que cuidarlo. ¿Por qué? Porque eso depende de la estabilidad económica que tenga Bolivia. Estamos hablando de reactivación económica, estamos hablando de poder sostener el cambio del dólar, estamos hablando de sostener el precio del combustible, pero ojalá que eso sea sostenible, porque estamos viendo que nuestra economía se enflaquece y al final vamos a ir perdiendo fuerza hasta que empecemos a generar ya especulación que va a terminar en inflaciones. Y esa es una situación real, no es un invento, lo tenemos los datos del Banco Central. Todos en este momento tenemos que trabajar para que el Banco Central pueda tener mayor cantidad de dólares. El gobierno está planteando políticas para poder captar dólares, ¿no? Exactamente. Bueno, el tema es amplio, es complejo, amerita de mayor tiempo, ¿no? Sí, pero se nos ha ido así, en un 2x3, pero bueno, agradecido de sobremanera el hecho de haberlo tenido acá. Estaremos en otro momento compartiendo esto que es realmente importante, ¿no? Así que muchísimas gracias. No, Ronald, yo muy agradecido más bien a vos y el canal y en cualquier momento pues podemos estar a disposición, ¿no? Muy bien, que tengan un excelente jornada. Amigos, nos vamos rápidamente al otro lado del sexto finalista. Tiene más para seguir compartiendo con ustedes. Habíamos anunciado que hoy día íbamos a